¿Cómo están? Bienvenidos a Estás Invitado. Hoy, día viernes, un día realmente entretenido porque este viernes comienza la semana de ex alumnos. Hoy tendremos a un ex alumno realmente destacado del mundo político, también el mundo de la televisión. Él estuvo por los años 1966 y 1968 en el Liceo Juan Gómez Millas. Claro que sí. No, el Liceo Juan Gómez Millas, no. Estuvo en el Liceo 14. Así es, le vamos a mandar la invitación, el vivo. Le vamos a mandar el vivo porque él va a estar con nosotros. Vamos a hablar de su vida personal y también de su vida laboral también. Porque tenemos que aprovecharlo y saber cómo son esas anécdotas cuando él era joven, cuando también estudió en el Liceo 14. Y hoy lo tendremos acá en Estás Invitado en Radio JGM+. Se lo vamos a invitar. Estaba invitando, tiene que aceptar la invitación. Permitir con Marcelo. Perdón, con Radio JGM+, sí. La radio del liceo, la radio oficial del Liceo Juan Gómez Millas de la Comuna del Bosque. Pero él no estuvo en el Liceo Juan Gómez Millas. Él no estuvo en el Liceo 109, perdón. Él estuvo en el Liceo 14, que actualmente en nuestro liceo llamado Liceo Polivalente Juan Gómez Millas. Lo estamos invitando. Ahí sí. ¿Lo escucha? Ahora sí. ¿Lo escucha? Perfecto. Qué bueno, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy contento. Además, me siento muy orgulloso que la radio, que ya la conocí una vez que fui al liceo, ¿Ya? el trabajo que estaban haciendo, y yo también partí en el liceo porque teníamos una radio, pero eso fue ya cuando me fui a Antofagasta por segunda vez. Yo estudié en el Liceo 14, Juan Gómez Millas, ahora en esa época tenía número nomás, no tenía nombre. Claro, Liceo 14. El año 66, 67 y 68, o sea, séptimo, octavo y primero medio. Y el segundo, tercer y cuarto lo hice en el Liceo de Hombres de Antofagasta. Ya. Oiga. Pero seguí amigo del liceo y bueno, me encanta ir. Además, me pesco el auto, yo vivo se nos quedó pegado, Peñalolén, y me voy a lo que era la cisterna en esa época, a recorrer por las calles, estaciono el auto y empiezo a recorrer los barrios, porque vivía en el paradero 22, entonces me iba por la Gran Avenida muchas veces a pie, o me devolvía a pie del liceo, sobre todo en los meses que hay más sol, más luz. Me tocaba siempre los horarios de la tarde, y recorrer de nuevo todavía me trae recuerdos, porque todavía tiene mucho de la época en que yo vivía ahí en los años 60, o sea, cuando los papás de ustedes no nacían. Chuta. Oiga, usted nació el 5 de marzo, no voy a decir la fecha para que no... 53 nomás, maestro, 1953. Una especie de padre de la patria. Yo lo quería decir. Oiga. ¿Cómo te llamas? Perdón, no hemos ni presentado. Marcelo, el nombre es Marcelo. Sí, oiga, primero, decirle que en este momento empieza una entrevista que para mí es una entrevista amigable. ¿Sabe por qué? Sí. Que nos vamos a conocer más. Muy bien. ¿Entiende? Oiga, usted, sociólogo, periodista y también profesor, ¿o no? Fue profesor de sociología. Magíster, pero es en ciencias sociales. O sea, especialización en sociología. Oiga, ¿cuál fue su mejor época laboral? Yo diría que en Chilevisión, cuando fui jefe de prensa y conducía el programa de noticias, el noticiario central, e inventamos un programa que se llamó Tolerancia Cero, y que marcó bastante época en su tiempo, porque era el programa político. Así que fue una época muy bonita. Pero todas las épocas mías, yo soy una persona agradecida a la vida, porque en toda la vida unen las dificultades cuando uno es joven, cuando recién egresa. Bueno, vino la dictadura militar, así que estaba medio caído en desgracia. Ser sociólogo y periodista en época de dictadura no es precisamente una apertura al mundo. Así que pude trabajar 3 años en la Universidad Norte, ahí me echaron. Tuve 1 año en el diario, estuvieron a punto de echarme, entonces ya me fui yo primero. Y ahí ya me fui a Ecuador un par de años, ahí conocí a mi señora y me devolví con ella y con 2 hijos que ella ya tenía, de un matrimonio anterior, con un ecuatoriano, ella estaba exiliada ya,
pero ya pudo volver. Y además venía con un tercer hijo encargado con acciones 50 y 50, con mi señora, y ya nos volvimos a Chile y ya nos quedamos en Santiago. Así que son épocas difíciles, el regreso fue la época más difícil de la vida, cómo conseguir trabajo en esas circunstancias, pero al año recién me empecé a estabilizar. Cuando uno es joven siempre cuesta la partida, no hay que decepcionarse. Repartí currículum por todo Santiago y también por Antofagasta, hasta que salió uno y después salieron varios más. Oiga, senador, ¿le puedo decir senador? Siempre quise decir Y senador. Alejandro nomás, somos colegas. Oye, Marcelo, Somos colegas, no, eres periodista, y eres periodista ya porque trabajas en una radio que no está solo en el colegio, así que hablemos de colegas aquí. Marcelo, Alejandro, amigos. Ya, colega. ¡Uy, qué emoción! No, oiga, y ahora, ¿puede contar una anécdota que tenga que ver con lo que tenga que ver cuando se liga lo que es el periodismo, sociología y también la dictadura? ¿Alguna etapa que vivió, algún momento que vivió que fue difícil, complicado? Cuéntenos. Bueno, la época más difícil fue la dictadura militar. Yo trabajaba en la radio chilena, que es era la radio del Arzobispado de Santiago, y era una radio de iglesia, pero bien progresista. Los curistas salesianos son progresivos. Y entonces teníamos problemas a veces con las autoridades y con estos niños que eran medios bruscos y que de repente secuestraban periodistas. Entonces una vez secuestraron a un colega de Punta Arenas y además al director de la radio. Y tuvimos que hacer toda una campaña para denunciarlo y claro, ahí todo el tiempo nos estaban siguiendo. Fue un periodo... Pero uno se acostumbra. Parece que vivir una dictadura... uno dice, ¿cómo vivían en época los nazis? No se fueron de Alemania, decía uno los judíos. Y uno mismo, yo me quedé en Chile. Yo salí solamente 2 años a estudiar y después volví. Y antes me había quedado acá. Y claro, tú como periodista estabas con riesgo. Compañeros míos de trabajo o amigos fueron asesinados, incluso cuando ya se había ganado el plebiscito del no. El Hekan Nekme, que era un chico del MIR, periodista más o menos de mi edad en esa época, hace unos 30 años, quizás él un poco más joven, y que lo secuestraron, lo asesinaron cuando ya habíamos iniciado el proceso de lo que se llamó la transición a la democracia. O sea, tú te jugabas la vida, tú sabías que eso era riesgo real. Me tocó cubrir el caso de los degollados. ¿Te acuerdas que hubo 3 profesionales que fueron secuestrados después del atentado a Pinochet y los degollaron? Los dejaron en distintos puntos de Santiago, eran 3 militantes del Partido Comunista. Y yo estaba en el Arzobispado reporteando ese día, conversando con la viuda de uno de ellos, de Santiago Natino. Bueno, son impactos que te quedan para toda la vida. Claro, oiga, respecto, quiero volver un poquito a lo que cuando era joven, cuando iba en el liceo. Oye, yo soy joven, si no escuchaste tú. Cuando era menor de edad. Parra cumplió 5 veces 20 años. Claro, claro. Bueno, uno cumple 20 años y ya son suyos ya. Claro, y 20, Claro. ya lleva varios, ya Sí. como 3 veces cumplió 20 años. Y un poco más. Sí, pues. Oiga, cuando era menor, cuando iba en el colegio. Exacto, cuando era un adolescente. Cuando iba en el colegio. Cuando uno era un adolescente, cuando era más joven. ¿Algún sueño que tenía que quería cumplir cuando sea más mayor? Claro. A mí siempre me gustaron más las ciencias sociales que la área científica o matemática. A pesar que mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo eran ingenieros civiles. Pero yo soy el primer Alejandro Guillé, que no es ingeniero en la familia nuestra. Porque a mí siempre me tiró más las humanidades. Y quería estudiar y ser profesor en esa época. Eso me encantaba. La historia, pensaba yo, o la filosofía. Pero después decidí que eso era quería hacer cosas más. No encerrarme solo en la academia. Entonces, durante mi vida he sido profesor muchos años. Por eso que a tu pregunta, no soy profesor de profesión, pero he sido profesor en varias universidades. En la Universidad Norte, en la Universidad de Tarapacá, en la Universidad de Portales, en la Universidad Mayor, en la Universidad de Santiago y en la Universidad de Chile. Periodos distintos. ¿No? Y me encanta la docencia. Y siempre,
Cuando me invitan ustedes ahí al Liceo 14 voy con el mayor gusto. Pero cuando era periodista me invitaban más seguido. Cuando me metí en política ya no me invitaron más. Oiga, pero ya, entrando un poquito de No, política. sí, me han invitado algunas veces y ahí me encuentro con Mario Desbordes, el presidente de Renovación Nacional. Ya. Con Claro, y Mario también también he ministro egresado ahora. al liceo, pues. Claro, sí, Mario Desbordes. él estuvo en el Liceo A109. Claro, pero él estuvo después que yo. Claro. Yo dije, habrán sido compañeros, después averigüé y no, pues. Oiga, No, pues él es mucho más joven que yo. ¿le puedo hacer Yo una soy de la pregunta? época del Mota. ¿Te acuerdas del Mota? Un rector que muy famoso, No, ¿no? el Mota. El Ah, Mota era un tiene que director. Pero obvio, yo fui en esa época era alumno. Le Sí, tenían porque todos miedo al Mota, al rector. Era como, no, usted tiene una claro, rectora ahora que es un encanto. Pero no, al Mota era, uno le tenía ¿te respeto. dice? Sin embargo, era una gran persona, ojo. Momiazo, pero bueno, gran Un saludo a la persona. directora que se metió, ¿ah? Que se metió. ¿Ah? Se metió la directora, así que si hago Sí, la algo mal, directora, gran personaje. También me ha ah, invitado a ir al colegio. Está trabajando mucho por mejorar el colegio y todo eso. Así claro. que siempre han tenido buenos directores ahí. No, el liceo ha mejorado bastante. Oiga, eh, el primer director dice el profe Pancho Castañón. Claro, ese no lo conocí yo. Yo conocí a Mota, que no me acuerdo cómo se llamaba el apellido, porque como uno le dice el sobrenombre, ahí en esa época, por Pero, ejemplo, mis compañeros, yo me acuerdo de los nombres, de pocos me acuerdo el nombre, el apellido, porque era el Guatón Vega. sí, ¿Tú sabes cómo es? Uno trata por el nombre. sí, po, El nombre es sí, po. un rasgo. Oiga, pero Después, le decían Mota. entre nosotros, pues no a él. Porque era de bien Oiga, bonito. director Mota. Entonces Don nosotros Mota. decíamos el Mota, pero cuando aparecía señor rector, por supuesto, nadie se habría atrevido a decirle el Mota. Y él fue basquetbolista, ¿eh? Y entiendo que fue seleccionado chileno. Ah, ya. Ese nuestro Mire, liceo. le gustaba mucho el Historia sí que básquetbol. tiene que averiguar harto. Pero falleció hace no tantos años. Oiga, cuando usted ve ahora el liceo, cuando fue el año pasado, pues que fue también para el aniversario, Sí. cuando usted ve el liceo, ¿qué se imagina? ¿Qué recuerda? No, es muy emocionante porque te recuerdas de a ti mismo a esa edad. Y yo hice grandes amigos. Yo, por alguna razón, a pesar que estuve 3 años, tengo un gran recuerdo y mucho cariño por el liceo. Y además, quizás porque es la época de la adolescencia, ¿no? Que uno sale más al mundo. Yo tuve Claro. grandes profesores, el profesor Jerez, que era de castellano, se llamaba en esa época. La profesora Núñez, que era de biología, además muy bonita. En general, Allá. había Oiga, muy buena relación entre los profesores y los alumnos. ¿Ah? Y yo era de alumno en montón, ¿ah? No era muy estudioso, para ser sincero. En esa época era más pinganilla. Leía y me gustaba mucho eso por mi cuenta, pero poco atención a los programas de estudio, sino más bien a estudiar las cosas que a mí me interesaban. La historia siempre me gustó, la política, la filosofía, y que el castellano salvaba, sí, pero no era tampoco gran alumno. Habían otros que eran mucho más estudiosos que yo ahí en ese curso, Butoro, oiga, ¿era más Einstein. amigo de los 7 6 o de los 4 5? ¿Yo? ¿Sí? Yo era de la clase media, cinquito. Ah, ya. Sí, Ya. sin desesperación, pero tampoco sin ilusión. Ahí marcando nomás. Me puse Claro. más estudioso en los últimos 2 años, del tercero, cuarto medio, ya en Antofagasta, y me puse más estudioso porque tenía que rendir la prueba de aptitud académica. Y en esa Claro. época no es como ahora, que tú la puedes rendir varias veces y que si pierdes un año, bueno, trabaja y al año siguiente vuelves a postular. En esa época, si no quedaba, hasta ahí nomás llegaste. Entonces Chuta. era todo o nada. Oiga, Pero en el quiero, Liceo 14 quiero- fui muy dirigente estudiantil. Me dediqué más a esas cosas. Fui presidente de curso claro, 2 veces y otros cargos más en la directiva. ah, ya. O sea, de político, o sea, desde chico. Siempre. Interesado en Muy las bien. cosas más del Oiga, colegio, del centro de claro, alumnos, el deporte. era bien participativo. Sí,
viví el colegio intensamente, hice montones de amigos y una vez no me agarré a puñete, pero en realidad salí muy mal parado. El otro era mejor para los combos que yo no sabía pelear, así que ahí, claro, el noviciado A veces maestro. pasa, a veces Sí. pasa. Y cuando lo ven a uno malo para los combos, más le dan. Sí, pues verdad. Cuando uno lo ve débil, así, así, bueno. No, yo por Oiga, cada mandaba un combo me llegaban 5. chuta. Oiga, ¿alguna anécdota divertida del liceo? O sea, las Aparte típicas, de eso. ¿no? Por ejemplo, en esa época estaba el Liceo 10 al lado, y sigue estando, pero el Liceo 14 era de hombres nomás, lo cual es una estupidez, porque se pasa mejor cuando son hombres y mujeres. Puros Claro. hombres, igual se generan otro tipo de complicidades. Arrancarse de clase para ir a jugar al billar en el paradero 27. La cimarra, la cimarra. ¿Ah? La cimarra se llama en esa La época. cimarra. O a jugar a Flipper. Era un juego que se hacía, que creo que todavía quedan a Flipper en algunas partes, ¿o no, Lucho? ¿Flipper? Sí, sí, me dicen que sí, que todavía existe. Y la otra era que para poder mirar a las niñas cuando hacían gimnasia, había una parte del muro de atrás que hacía una curva, no sé si todavía la hace. Ahora no, porque están los estadios, están los gimnasios. No había Claro, gimnasio están en los esa gimnasios. época, jugábamos en la tierra nomás. Y Ya, parecíamos claro. Berlín después del partido lleno de tierra. Entonces, en esa parte que no nos veía el inspector Quesada, que se jubiló hace poco, hacíamos un hoyito en la muralla para mirar a las niñas ahí haciendo gimnasia. Y después ya se terminaba cayendo el muro. Botamos el muro como 2 veces. De tanto ir agrandando el hoyito y después ya no, ya era botar el muro. Así que ¿Pero qué le decían? reconstruían el muro. Los retaban, ¿qué onda? ¿Cómo eran? Se reía. Nunca nos dijeron nada. Quesada era más como inspector, pero Medina o el inspector Brown, que tiene esa época, que era Lolito, acababa de llegar, todos los cabros lo comían vivos. Tú sabes que los nuevitos nadie les hace mucho caso, pero a los más viejotes sí. Claro. No, y Quesada ese era el serio. No sé si lo alcanzaste a conocer porque se jubiló hace como 4 años. No, yo voy en tercero recién. Ah, cuando yo llegué al liceo, él estaba, y siempre que iba, por supuesto que lo veía, y su hijo es periodista, entró a trabajar a Televisión Nacional. Bueno, Quesada ese era el que había que tomárselo en serio porque ese no nos aguantaba ni una. Pero no era mala persona, o sea, quiero decir, había una relación muy fraterna. Era un colegio cariñoso, éramos amigos entre nosotros. La situación política externa no nos afectaba mucho. Tampoco había el problema de muchachos que han llevado una vida muy difícil y que por lo tanto están muy descontentos con el mundo y a veces lo expresan incluso en su relación con sus compañeros, ese malestar, ¿no? Que tiene una explicación, pero que no deja de ser un problema. En la época nuestra no, era un colegio que éramos casi hermanos. Yo por eso es que me acuerdo con tanto cariño y cuando yo voy al liceo yo siento ese mismo ambiente porque el colegio, salvo el gimnasio y el casino, lo demás era igual. ¿De verdad? Wow. ¿Sí? Era igual como hasta ahora. Oiga. Era un liceo más nuevo y esos árboles que hay plantados a la entrada, nuestra generación los tuvo que plantar porque eran las reformas de los años 60, teníamos que aprender y era un aprender haciendo. Entonces había que aprender muchas manualidades. Y entre otros, por ejemplo, hicimos actividades en el colegio donde plantamos esos árboles. Yo me acuerdo de haber estado haciendo hoyo y plantando árboles. Y ahí están esos árboles. Ustedes pusieron la primera semilla. Sí, señor. Y no era un arbolito en realidad. Y en un liceo, como digo, que es maravilloso. Tú te vas a ir del liceo y le vas a echar siempre de menos y vas a acordarte de tus compañeros con mucha nostalgia, porque estás en una edad, sobre todo cuando uno es adolescente, de que tus compañeros de curso son como tus hermanos, estás todo el día con ellos. Y los fines de semana íbamos a jugar fútbol en el paradero 27 hacia la granja. Oye, caminábamos no sé cuántas cuadras, porque no había ni micro, y habían unos pedazos de tierra en medio de poblaciones, y jugábamos ahí entre las piedras nomás, los tobillos todos torcidos, pero igual jugábamos y lo pasábamos bien, como si hubiese sido el estadio, además el estadio se llamaba Centenario. Entonces, ¿Centenario? Centenario Montevideo. Nosotros felices jugando.
Ahí también me llegó un coscacho una vez jugando. Pero O sea, usted no era muy bueno para los golpes. no, porque además yo me inhibía, porque como, además yo en realidad era muy alto en relación a mis compañeros. Yo mido con 1,78 m y siempre fui maceteado. Entonces era como Wow, abusivo empezar a agarrarse a combo claro. con los compañeros. O sea, ¿se fija? Aunque alguna vez hice alguna maldad que me arrepentí toda la vida. Pero bueno, es el liceo, pues uno no por eso se enojó y se transformó en enemigo el compañero. Al día siguiente nos dimos disculpas y se acabó la cuestión. Oiga, espere, pucha, usted me da cuerda, pero antes que vamos a eso, mire, sí, yo lo viví porque estudié en el Liceo 10. Hoy ustedes fueron como compañeros separados, ¿no? ¿Con quién? Con la directora, ella es la directora. No, pues es más joven la profe, pues, ¡Oh! por favor. Oye. Estaría jubilada si tuviera mi edad, pues. Yo tengo Chuta, 67 años. Ella, 40 y tanto tendrá, pues. creo que sí. Oiga, usted me dio cuerda porque hizo cosas que se arrepintió, como cuál. Claro. Por ejemplo, agarrarse a combo, porque son tus amigos, es como pegarle a un hermano, pues, o sea, que él Ah, no se claro, avergüenza después. Y claro. no, pero hacíamos cosas, o sea, nunca hicimos barbaridades muy grandes, ¿eh? Y con los profes teníamos buenas relaciones, yo me acuerdo con cariño los profesores, nos toleraban Sí, nuestras cosas, pues. Además claro. estaba todo el despertar sexual, ¿no? En la adolescencia, con un liceo de niñas al lado y nosotros encerrados todo el día, comprenderá que Puta. eso Oiga, era pero, un castigo, pues ahora ustedes tienen un liceo mixto, entonces es más normal pololear con la compañera y no tener que salir a la salida o tratar de treparse por los muros por el patio. oiga, ¿usted una Mejor vez ahora. trató de pasarse al liceo de al lado? Sí, claro, porque teníamos que pasar a buscar la pelota. Y Ah, como yo tenía ya. tan mala puntería, te pasaba la pelota al lado, ¿no? Así que tenía que encaramarme y ir a buscar la pelota. Oiga, Y las chiquillas se reían, pues te veían. Además, uno la tiraba, es profeso para el lado para ir a ver a la chiquilla. claro. Pero, dígame una cosa, ya. El momento de la verdad ha llegado y ¿la tiraba a propósito o la tiraba sin querer? A propósito, nos poníamos de ¡Ah, yo acuerdo, sabía! Yo sabía. pero Oh, lógico. pero, ya. Bueno, estamos Los, avanzando muy bien. Dios mío, el senador. Marcelo, Muy bien. somos humanos, humanos somos. Exacto, exacto. Oiga, senador, Alejandro, pregunta. ¿Deporte favorito? El fútbol, era malazo, pero me gustaba mucho. ¿Pero por qué el fútbol? Ah, aparte que le gustaba. Pero que es lo que se jugaba. Jugaban, yo viví en el paradero 22 de la Gran Avenida. ¿Te acuerdas de la calle Manuel Fishman? Creo que Hacia no. Ochagavía, hacia la carretera panamericana. En esa época eran quintas. Ah, ya, ya. Ahora ya son poblaciones y hay Claro. industrias en ese sector. Y ahí todos jugaban al fútbol. No era el único deporte. Además no había cancha. Jugábamos, como vivíamos en parcelas, en los patios, Ya, los papás nuestros nos dejaban un espacio para hacer canchas y jugábamos baby fútbol con los vecinos, que éramos amigos, que además estudiaban en el mismo Liceo 14, y por lo tanto ahí mismo se jugaba. Y a media cuadra de mi casa, por detrás, la casa de mis abuelos en rigor, pero yo vivía ya, ahí en una casa dentro de esa parcela, estaba la cancha del Defensor. Entonces ahí aprendimos a jugar fútbol. Yo no sabía jugar fútbol antes. Empecé como a los 13 años, 14 años, y por lo tanto era malo. Se estaba aprendiendo a esa edad cuando los otros ya la dominaban, hacían cachañas. Uno claro. ahí La pasaba como bicicleta, tronco de todo largo así. nomás. Claro. Se reían mucho Claro, de mí, pero después ya aprendí un poco más. claro, mire, quiero decirle algo. Mi profe de educación física, profe Pancho, profe Francisco Castañón, que yo no soy muy bueno para el deporte. Ya. Incluso el año pasado pasé mucho rato enfermo. Pero, pero trato de hacer todo el esfuerzo. Pero nada me sale bien en el deporte. Nada me sale bien en el deporte. Pero no De importa verdad. si es pasarlo bien, es jugar, es Claro, hacer ejercicio. No todos van a ser Messi ni Maradona, uno quiere claro, entretenerse. Y a mí claro. nunca me ponían en la selección del curso hasta que descubrí una fórmula
que es infalible. ¿Cuál? La voy a anotar, la voy a Poner anotar. la pelota y poner la pelota. Tú llegás con la pelota de fútbol, aquí debajo del brazo, a la clase. Entonces, en el jardín, en el patio, hay que ir a pichanguear. Yo llevaba la pelota, por lo tanto era capitán de uno de los equipos y quedaba asegurado que iba a jugar, aunque fuera malo. Así que tenés que comprarte una pelota de fútbol y ahí ya. Claro. Se Ahí voy a da. llegar a la clase de educación física con el profe Castañón así. Bueno, la anoté, la tengo anotada. Después de pandemia, al tiro una pelota. Ya, vamos a pasar una sección bien entretenida. Para mí, Ya. y no es copiada para nada, el Pregunta equipo creativo rápida. está... Claro, no, este es el convertidor. Ah, El convertidor. Por ejemplo, yo le digo una frase y usted tiene que definirla con un concepto, una frase, persona, no sé, lugar. Tiene que definirlo con el concepto que usted quiera. Por ejemplo, un gato. Ah, el gato es lindo. ¿Me entiende? sí. Por ejemplo, hamburguesa, rica. Ya. ¿Me entiende? Ya. Correcto. Entonces vamos. Vamos con la primera palabra. Televisión nacional. Hoy es el mapa de Chile, pero distorsionadito. Después Algunos vamos nomás a, salen ahí, después vamos un a poquitito desarrollar. excluyente, pero en fin. Después vamos a desarrollar. Cámara de senadores. La Cámara del Senado es la cocina grande. La cocina grande. Claro, bueno, Ya. las leyes no se hacen como la gente cree, que se discuten públicamente, abiertamente. Hay mucha tendencia a que hay 2 o 3 senadores que manejan, que conocen cómo funciona todo y se ponen de acuerdo entre ellos y nos barren a los demás. Eso ya lo aprendí cuando entré al Senado. Entonces dicen Ya. que la cocina grande está en el Senado y la cocina chica está en la Cámara. Pero la Cámara es más entretenida porque es la Cámara política, es la Cámara Claro. más diversa, tiene más gente, entonces hay más diversidad, más pluralismo. En el Senado es más conservador, es una Cámara revisora, o sea, revisa los proyectos de ley, es como la segunda instancia. Y en Vale, general, vale. te diría yo, es una Cámara más conservadora que la Cámara de Diputados. Los diputados son más lanzados a la vida, son más audaces, son más críticos. Los senadores son más pro hombres, así. Ya, ya. No hay que hacerle mucho caso, sí, por lo mismo. Claro, Yo no le hago claro. tanto caso, voto como quiero. Que a muchas veces voto solo. Eso. Muy bien, muy bien. Después vamos a entrar a más temas. Seguimos. Periodismo. Esa es la profesión más antigua del mundo. Más ¿Por qué antigua que más la otra antiguo del incluso. mundo? Porque el Pero ser después, humano siempre ha sido curioso. Siempre claro. quiere saber lo que ocurre. En todas las sociedades, en todos los tiempos, siempre hubo quienes contaban cuentos de lo que ocurría. Historias. Y es lo más lindo que hay, por contar una historia y sorprender a Claro. los demás. O sea, una historia que nadie conoce. Contar, oye, ¿subiste la última? Ah, Sí. es igual que cuando llega, oye, ¿subiste que fulanito, la polola le... Ajá, ¿Ya? el periodista Claro. tiene que sorprender, tiene que decir algo nuevo, Claro. algo que nadie sabe. Y entre los periodistas competimos, quienes tienen más exclusivas, más noticias. Noticias es un hecho que nadie conoce, desconocido, pero de alto impacto. Wow. Apasionante. Oiga, voy a tener que tomar clases después con usted, ¿ah? Ya. Pandemia. Tragedia. Es una tragedia gigantesca que yo en mis años nunca la viví. Mi suegro, yo tengo 2 suegros, una sola ¿Ya? esposa, pero mi suegra y mi suegro se divorciaron. Y mi suegro actual, que está casado con mi suegra hoy, tiene 102 años, cumple 102 ahora en Wow. septiembre. Y Wow. él es médico, y él decía que nunca en su vida vivió una tragedia como esta. Wow. Porque lo que está pasando es horrible, porque no tiene solución. Mientras no haya vacuna, esto va a continuar. Y está dañando a las familias. Muchos, incluso amigos míos han muerto, gente que colaboró en mis campañas han fallecido. Y además la situación económica que se está generando es atroz. Tú mismo sabes ahí perfectamente que en el colegio muchos compañeros casi no han podido estudiar porque no tienen posibilidad de conectarse a internet y seguir las clases, pero además Claro. muchos están pasando hambre. Ha sido Entonces difícil. es una tragedia horrible que va a significar un tremendo golpe para todos los chilenos. Nadie se va a ver salvado de esto.
salvo unos pocos que les sobra la plata y que vienen viajando más por el mundo que en Chile. Pero la inmensa mayoría de los chilenos, todos vamos a sufrir con esto. Nos va a perjudicar montones, el país va a salir más pobre, así que vamos a necesitar repensar el futuro, pero para eso tenemos el plebiscito y la Asamblea Constituyente, que va a tener que hacer una nueva constitución. Es una gran oportunidad de repensar muchas cosas. Claro, te replantean las muchas crisis cosas, son siempre oportunidades, nunca lo olvides, Marcelo. Por mal que estés, eso te obliga a cambiar, precisamente porque estás mal. Cuando uno está bien se suele quedar, pero cuando uno está ya contra, ¿no es cierto?, la espada y la pared, no le queda otra que reinventarse. El país te va a tener que reinventar. Vamos a salir mejor de esto, pero va a ser muy doloroso. Claro. Bueno, terminamos esta sección. Y oiga, quiero entrar igual en un tema más así, no me van a retar, sí, me van a retar. No, si la directora no te va a retar, te va a reír, pero te va a decir, oye, ¿cómo dice eso, Marcelo? Pero en el fondo le va a gustar que seas provocador. El periodista tiene que ser siempre provocador, correr los cercos, correr los límites. Así hay que ser. Voy a tirar, bueno, nos vamos a tirar con todo nomás. Vamos, vamos, vamos. David, no me retes, por favor. Vas a tirar el... Ya, David, córtala. David está a cargo del programa ahora. Yo estoy encargado de la radio, pero él está encargado del programa. Ya. Señor Alejandro Guille, ¿cómo se ve cómo es la proyección suya a lo que es el plebiscito? Es una gran oportunidad, porque el país ya venía en crisis, incluso antes de que la gente protestara. La gente protestó porque el país ya venía mal. Algunos dicen que no, que fue el estallido social. No, no, el país venía mal de antes. Yo como senador lo sé porque vi los números de que la economía chilena se ha ido estancando, el empleo va aumentando y además el país ha ido siendo un país precario. O sea, hasta la clase media no tiene garantía, no tiene seguridad, no tiene previsión, no tenemos derecho a la educación, no tenemos derecho a la salud. Todo eso se estaba haciendo cada vez peor. Contrariamente a lo que algunos dicen, esto es una opinión. Y por lo tanto se produce un estallido social de malestar. La gente se aburrió del abuso, de la desigualdad brutal que hay en el país, porque Chile tiene más recursos, pero los reparte mal. Entonces hay mucha injusticia. Y eso fue produciendo ese malestar que explota en un momento dado de una manera muy virulenta. Y por lo tanto, el proceso de poder redefinir entre los chilenos cómo queremos vivir, cómo queremos convivir unos con otros, es un proceso magnífico porque nos da una oportunidad de replantear muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué Bolivia tiene derecho a la educación y Chile no? No, en Chile no hay recursos suficientes. ¿Y por qué los chilenos tienen, aquí yo mismo, he patrocinado niños chilenos, jóvenes, que han ido a estudiar a la Universidad Argentina? En Argentina un joven chileno va a estudiar y recibe la misma educación gratuita que cualquier joven argentino. Y nosotros en Chile le ponemos todo tipo de problemas a los migrantes. Como que son un enemigo de la patria. Y en Chile hay 500.000 de chilenos viviendo en Argentina. Jamás nos han puesto problemas. Jamás les han negado derechos ni los han discriminado. Incluso, por ejemplo, en Uruguay. Cosa que pocos saben. En Bolivia, muchos muchachos de Calama estudian gratis en universidades públicas de Bolivia. Claro. Entonces, bueno, tenemos que plantearnos cómo pueden decir que no hay recursos. Claro. Con países con mucho menos condiciones que nosotros. Y segundo, ¿por qué es tan desigual la calidad de la educación? Porque eso hace que aumenten las brechas en vez de acortarse. Entonces, la educación, que ha sido de los tiempos antes incluso de Pedro Aguirre Cerda, desde Balmaceda, Chile fue haciendo esfuerzos para que más gente se educara. Balmaceda destacó, los presidentes posteriores no tanto. Pedro Aguirre Cerda retoma el tema de la educación como un derecho y una garantía, porque si los chilenos no tienen educación de calidad, no hay ningún futuro posible. Es verdad. Puede que la educación si la educación está bien, aunque la salud no esté tan bien, aunque tú vivas de una forma precaria, tú tienes una esperanza, tienes un camino. Pero cuando eso no está, te bloquean todo, entonces lo único que te queda es rebelarte. De la manera en que tú puedas. Claro. Apruebo su opinión. Apruebo su opinión. Estamos avanzando, para ser tan viejo. Claro. Todavía sintonizando. No, genial. Oiga, ¿y cómo ve lo que pasó el 18 de octubre de 2019?
yo creo que fue abrir una oportunidad, o sea, asumir que las cosas no eran como creíamos, como creían muchos, y es una gran oportunidad de que la ciudadanía, por primera vez en más de 200 años de vida republicana, en Chile nunca en nuestra historia, la Constitución, que es la ley magna, la carta magna del país, donde se establecen los derechos, los deberes, fue construida con participación ciudadana. Siempre fue una élite, unos pocos, siempre los poderosos, los de siempre. Esta es primera vez que las cosas se pueden hacer de manera distinta. Por eso es que hay que salir a ganar este plebiscito, pero con una amplísima mayoría. Y después hay que llevar gente que no sean solo los militantes de partidos políticos. Hay que llevar gente que represente a las organizaciones de la sociedad civil, la paridad de género, los pueblos originarios, toda la diversidad de Chile, los movimientos sociales, para que sea una asamblea donde esté todo el país representado y pongamos nuevos acuerdos, nuevos consensos, pongamos cuáles son los derechos y las garantías mínimas de todos y pongamos mínimos estándares para todos. Eso nos va a permitir ser un mejor país. A lo mejor vamos a ser más pobres en el futuro, no lo sé. Pero cuando hay más justicia, no se nota tanto la desigualdad. La desigualdad se nota cuando hay mucho abuso, cuando las diferencias entre uno y otro son brutales, eso causa mucho más molestia. Y quizás hay que ser un poquito un país más austero, pero necesitamos ser más solidarios, más igualitarios, más fraternales. Yo creo que se abrió la gran oportunidad de construir ese Chile. Llegó el momento del cambio. Sí, señor, pero en cambio de verdad, pues no empezar con los Claro. carros convéticos. Claro. Solamente la pura cara. Bueno. Señor senador, señor Alejandro Guiller. Colega, dijimos, colega. Ah, perdón. Señor colega. El colega Alejandro, el colega, amigo. Eso. Colega. Quiero hacerle una pregunta, y una pregunta que igual tiene que ver mucho con usted y con Chile. Lo siento, tenía que hacerle esta pregunta. Perdón a toda la gente que está viendo, pero quiero preguntarle. ¿Presidente 2022? No, eso no lo sabemos todavía. Hay que ganar el plebiscito, hay que ganar la Asamblea Constituyente y después hay que empezar a pensar cómo seguimos. Pero si yo empiezo a politizar ahora, mucha gente que está por el sí va a decir, pero los políticos quieren llevar beneficios y vamos a producir desafección. Porque además la gente quiere que nos preocupemos de la pandemia, que nos preocupemos del desempleo, que ayudemos a construir y mejorar sus condiciones de vida. Pero aparecer ahora postulándose es inoportuno, suena oportunista y está fuera de lugar, porque además no estamos eligiendo presidente de Chile. Una vez que hagamos el proceso constituyente, ahí van a surgir figuras nuevas, gente con otras ideas, y eso va a renovar. Y en ese momento hay que tomar la decisión. Y si las circunstancias dicen que uno tiene que jugar un rol, lo voy a jugar. Pero no voy detrás de eso, voy para que hagamos las cosas bien, porque uno tiene que ser y estar donde la gente quiere que uno esté. Muy bien. El presidente de la gente. El candidato de la gente. No, pero no importa, ¿eh? ¿Cómo? Pero no, le fue muy bien. ¿Verdad? Le fue muy bien. Oiga, fue a segunda vuelta, con un 22,70%, que no fue tan lejos con el señor que tenemos ahora, que, bueno, lo siento. Ya. ¿Quién está? ¿Quién está ahora? ¿En la moneda? No sé, a ver, ¿cómo se llamaba este caballero, po? Den nombre. Oh, se me fue. Bueno. ¿Cómo se llamaba? Se me fue, no me acuerdo. ¿Existe todavía? ¿Era con ese o no? Parece. Pero se jubiló, ¿no? Porque yo hace tiempo que no lo veo haciendo nada, debería de estar jubilado. Sí. Ay, presidente, ¿estás seguro? Bueno, algunos dicen que el presidente de Chile se llama Cristian La Ruleta, algo así. El jefe de los asesores, un señor que trabaja en el segundo piso de la moneda, dice que es el presidente de Chile. Claro, no sé quién es. Bueno, si algún día, o sea, si saben los que están ahí en comentarios, por favor nos digan, porque no he visto a nadie, de verdad. Gracias.
No existe. Oiga, Cuenta. llegó el momento de la sección Elige una. Ya, Aquí nos vamos a poner más personales, nos vamos a relajar un poquito. ya, ponele nomás. Yo soy Le voy a relajado. dar, le voy a dar dos cosas y usted tiene que elegir una. Ya, ¿Ya? sí. ¿Ayuya o marraqueta? Marraqueta. ¿Por Todos los qué? lunes me gusta comer marraqueta ¡Ah, ya! ¿Por porque, qué? porque celebro los lunes. Ay, ¿por qué se le pegó el lunes? Pues el Colo siempre gana el domingo. Ahora no he comido mucha Ah, verdad, marraqueta verdad. porque como no hay fútbol, Pero pero a mí me ojo, que gusta celebrar con marraqueta el lunes. el domingo vuelve el fútbol, Sí, así dicen. Colo Colo lo abre, Seguramente sin ojo. público. Sí, Sin pues sí, público, pero va a volver. Sí, hace falta. ¿Eh? sí, hace A tener falta. de qué conversar, porque como no Claro. pasa nada. Pura Oye, tragedia. claro, claro, puras tragedias. Oiga, ¿televisión o radio? Radio. ¿Por qué? Porque la comunicación es directa. Eres tú con el auditor. En la tele hay mucha intermediación tecnológica y mucha gente en la cadena para que tú llegues a la gente. Y lo que tú presentas no necesariamente lo hiciste tú. Por ejemplo, yo puedo estar totalmente en desacuerdo con la manera como se trabajó una noticia y la tengo que presentar igual. Claro, Pero no es lo que yo siento y pienso. En cambio, en la radio yo puedo decir lo que siento y pienso. Me puedo equivocar, por supuesto. O los demás claro, pueden estar de acuerdo o no. Pero es genuinamente lo que yo siento y pienso. Es un medio más cálido y más creíble, por lo mismo. claro. Eh, eso, y ahora viene matinal o noticias. Perdona, no te alcancé a escuchar esa parte, porque justo se saltó un poquito Matinal algo. o noticiero Noticiario, yo soy periodista de noticias. de noticias. Sí, señor. Si el día de mañana le dicen, o sea, le ofrecen, usted no es ni senador, ni candidato para nada, y le dicen, oiga Alejandro, lo queremos aquí en el panel, en muy buenos días. Buenos días a todos, Sí, perdón. sí, iría, si me dan esa posibilidad y si tengo algo que decir, porque uno tiene que ir a los programas y va a Claro, ir a decir algo inteligente, porque para hablar tontera mejor que hacer en la calle o en la claro. casa. Eso es lo que me dicen mis hijos, papá, dedícate a la política, prefiero verte escuchando hablar tonteras que diciéndolas tú. Eso es Claro, lo que ellos asocian, ¿no? Porque a mi hijo ninguno le gusta mucho la política. Así que me claro, recomendaron, pero no, es una broma. La verdad es que depende de por qué tú vas a un programa. Porque uno puede tratar de ser gracioso, espontáneo, pero lo importante es que lo que diga sea serio y sea objetivo y esté bien ponderado y sea bien fundamentado. Entonces yo creo que una conversación puede ser entretenida e inteligente a la vez. No es hablar de puras tonteras, de lo cual la gente se pueda reír todo el rato, pero que no saca nada. Y yo creo que claro, en eso la televisión podría ser mucho más amistosa. Además que los programas de conversación tienen más el estilo radial. A mí me claro, encanta el estilo radial, porque no tengo que estar presentando el trabajo de otros. Digo lo que yo opino de algo. claro, ¿Te claro. fijas? Oiga, Además, esto que hacemos ahora, la radio y la tele se han pegado. Por ejemplo, esta misma conversación. ¿Por qué? ¿Cuál es esta tecnología? Que yo no la conocía. ¿qué cosa? Instagram, el Instagram. Ah, Yo soy Instagram. medio analfabeto digital, tenés que perdonarme que no sé, pero de No, esa época. tranquilo, Yo, tranquilo, yo, tranquilo. claro, yo. Bueno, yo te cuento, esto es una conversación, pero es que se ve en Claro, la imagen. Te fijas, tiene algo de televisión. Ahora, en la televisión, por supuesto, la imagen es más que lo que uno diga, es lo que tú ves. Y por lo tanto, la claro, imagen que causa impacto, que te dice mucho, pero requiere una contextualización la imagen para que la gente la entienda. Porque muchas veces puede ser confusa lo que uno ve. Uno cree que ve la claro, realidad, pero en la televisión tú no ves la realidad. Ves una grabación y una edición de hechos que ocurrieron horas antes incluso, a veces las transmisiones directas. Pero aún en claro, ese caso estás viendo una parte de la realidad. Por ejemplo, tú puedes estar viendo una protesta y justo en el lugar en que estás, ves que la gente está tranquila. Pero claro, unas cuantas cuadras más allá puede haber una pateadura feroz a una persona.
Eso no lo ves. Claro. Pero si te ves la pateadura, tienes otra percepción de lo que ocurrió. No sé si me explico. Entonces, Sí, la sí, sí. imagen necesita contextualización. Claro, claro, pues. Bueno, antes que sigamos, quiero decirle a todos que se viene la pregunta del pueblo. Esto no es copiado para nada, es totalmente creativo, pero abajo, donde dice comentar, por ahí está un cuadradito que tiene un signo de pregunta. Ahí pueden hacer la pregunta del pueblo. Esa pregunta la vamos al final, la vamos a poner para que él la va a responder, el que está aquí abajo, señor Pero ahí tú me Alejandro la Guillermo. tienes que después decir, porque yo miro allá abajo y no leo Sí, nada. Pues, toma, no, me sí, tranquilo. da Va a el salir ahí grande, deterioro. señor. Ya. No, sí, yo también estoy un poquito. ¡Uf! No veo nada. Ah, bueno, Pero, estamos más o menos en la misma. ¿Dónde están mis lentes? Ya no los veo. No, una broma. Después ustedes, después tú me lees la pregunta, pues yo ahí la sí, contesto. yo se la leo, tranquilo. Ya, sigamos. Ya. Esto es importante. Eh, suspenso, suspenso, Sí, sí, me gusta. suspenso, suspenso. Pone todo el mundo a la atención cuando Sí, tú sí, sí. haces eso. No, atención, atención. Oh, ¿qué va a decir este niño, este Marcelo? No sabe cuál, oye. No, a usted le gusta salir y divertirse, ¿cierto? Sí, pero ya a mi edad no es como en la tuya. Es que usted es joven todavía. Sí, pero ¿cómo te lo explico? No es lo Ya, mismo. ¿qué le gusta más? ¿Carrete o quedarse acostado? Carrete, sí. Carrete. Pero es un Eh. carrete distinto. Uno busca no cantidad, busca calidad. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Eso nada más, esa es la chiva más vieja del mundo para justificarlo. No, no, Sí, no, no, no. sí, es verdad. Suavecito, suavecito, pero No, parece que no la conocía. Ah, no. no, es que lo que pasa es que depende del carrete, por lo que estás pensando tú. Carrete a lo mejor para mí es distinto. Yo, por ejemplo, no bebo, Ya, no fumo, ¿qué es un pero me carrete para gusta la usted? buena mesa, me gusta pasarlo bien con los amigos, conversar con las amigas. Bailar, he perdido un poquito la práctica, para ser sincero, pero me gusta estar con la gente, yo soy muy sociable. Incluso ahí en el liceo, tú sabes que hay apoderados, o exalumnos, diré mejor, que nos juntamos de vez en cuando, antes más que ahora, por la pandemia, y hacemos Claro. asadito ahí a la vuelta del colegio, en la casa de ¿De uno de los verdad? exalumnos, donde está la Ya, puerta, por donde está el jardín infantil, tú sales, claro. a la vuelta ahí mismo hay un exalumno que siempre ofrece su casa y hacemos unos encuentros y lo pasamos bomba y nos acordamos de las cosas cuando éramos niños, adolescentes, y llegan varios ex alumnos del colegio y también ex compañeros de curso. Allá, Sí, señor, allá. sí, Oiga, señor. usted, bueno, se juntaban así con los exalumnos, pero no, 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 mejor no, 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 mejor nosotros no. somos gente seria. Ah, claro, perdón, perdón. Oh, Eh, por favor, gente seria, gente. No, no, no. Oiga, un asado, ¿cierto? un asadito, sí. Y ahí hago la excepción de tomarse un vinito, Ah, pero ya. Oiga, yo en todo el asado me tomaré 2 vasitos de vino como excepción, pero no tomo diariamente, sino que solo en ocasiones muy especiales. ya. ¿Carne a la parrilla o al horno? No a la parrilla. El A la animal tiene que parrilla. estar ahí, aunque ahora mis hijos hicieron, hoy te voy a contar algo horroroso. ¿Puedo contarlo? ¡Oh! Ya. Mira, Cuéntalo, cuéntalo. yo siempre he sido carnívoro y estas fiestas patrias pasadas, antes de la pandemia y del estallido social, celebramos las fiestas patrias y mis hijos me dieron un golpe de estado. Se transformaron en veganos. ¿Sabe lo que es hacer un asado de fiestas patrias de ¡No! veganos? Oye, yo por último decía yo, déjenme poner una patita de pollo. Nada, 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 ¡No! nada, nada. Se paran y se van. Entonces, pura verdura y una hamburguesa que no estaban malas, ¿eh? Porque le preparan la salsa y al final me terminó gustando, fíjate. Y ahora me han cambiado la dieta y como carne una vez al mes.
Cuando se va a cambiando juntar mis con los hábitos. exalumnos. ¿Ah? No, mis hijos. Cuando se va a juntar con los... No sé qué les pasó, en qué momento, qué hice mal en la vida, pero dejaron esa vida y hoy día hacen vida saludable estos salvajes. Oh. Y además exigen que los papás también, pues. Entonces, Oye, hoy yo tuve no que tengo hacer nada contra... un asado sin carne, ¿sabes lo que es eso? Una fiesta patria. ¿Ni su Empanadas me choripán? permitieron. ¿Ni su choripán nada? Fue la mayor empanada sí. concesión. Sí, la empanada. Oh. Y puras ensaladitas y verduras y guiso. Estaba rico, no niego. Pero Oiga. fiesta patria. Oiga, pero... ¿Y el vecino no tenía carne? No, el vecino ¿En serio? sí, pero eso fue antes. Y no estaban mis hijos. Si son mis hijos los censores. Ellos me censuran. Pero cuando estaba, no sé, pues cuando estaban ustedes, nadie del, no sé, de la calle o de la cuadra, de la población, nadie de sus vecinos tenía carne, no sé, para ir a robarle un poquito, para ir a saludarlo, hola vecino, y lo dejé entrar, no sé, nada. Es que lo que pasa es que nosotros las fiestas patrias las celebramos un solo día y ahí llegan todos los hijos. Y ahí se hacía el asado familiar. Pero yo me arreglaba para que quedara para otros días cuando estaba solo. Pero ahora fue censura. No permitieron nada que sangrara arriba de la mesa. Oh. El nuevo Chile, fíjate. Y Claro. son más sanos que yo y van a vivir también. Claro, pero igual la carne en 18. Sí, me acuerdo con nostalgia. Sí, oiga, pero ¿cómo va a celebrar este 18 con la carne igual? ¿O con pura verdura? No, sí, ya. Otro ¿Estamos en Guille. cuarentena? Olvídense de ese Guille que ustedes conocieron, no olviden. Ahora va a ¿Cómo? tener que ser vegetariano. Yo soy no vegano. Vegetariano ya tolero, ahí entro un poquito más. Ah, ya. Pero, por ejemplo, en el asado tú puedes poner, ¿cómo se llama esa? Que son rojo y verde. ¿Pimentón? Pimentón. Tú lo partes, el rojo lo partes por la mitad y le Ya. pones un huevo aliñado. Un vegano no come huevo. O sea, ni eso. Claro. Ni No, pero no. Mi Dios. Oiga, o sea, cuando lo inviten a los asados de los exalumnos no va a poder no va a poder comer carne. No, si ahí es donde yo estoy solo. Ya. La censura se debilita ahí porque no están los hijos. Es que mis hijos son todos más deportistas, de vida sana y hacen todas esas cosas. Ah, claro. Y las novias, si son las novias los que los inducen. Claro. A ella que le enseñan que no, que la vida es sana, que tiene que cuidarse, que aquí, que allá, y los mantienen bonitos los cabros. En cambio, uno se va desintegrando ahí con el tiempo. Chuta. Bueno. Tú te sientes interpretado por mi dolor, ¿eh? Lo siento. No es por hay eso, pero... compasión en ti. Claro, pucha. Bueno, nanay nomás, nanay. Bueno, oiga, perdí totalmente el foco, pero bueno. Ya. Maestro, estamos hablando de la vida diaria. No, la idea es conversar, pasarla bien. ¿Para qué sirven los senadores? Para hablar de estas cosas. Claro. Oiga, senador. Perdón, colega. Colega, ahí quedamos. Colega. Claro, colega. Seguimos con esta sección. Chuta, no le voy a poder preguntar más de carne. No, cambie el tema. El pecado de la carne ya está fuera de mí. Ya, soy otro. Ya, claro. Oye, champiñones grandes rellenos con queso asado exquisito. Mire. O sea, yo puedo comer champiñones, pero igual acompañado un poquito de carne, no sé, un choripán, no sé. Pero reduce. Claro. Yo también tenía que, ya a la edad que tengo, ya me tengo que empezar a cuidar. Claro. Porque mis hijos quieren que conozcan a los nietos, ya tengo nietos, y yo quiero ver crecer a los nietos, me tengo que cuidar. Oye, ¿cuántos nietos tiene? Tengo 2 nietas y un nieto. La nieta mayor tiene 20 años, atrás, 20 años. Otra que tiene 15 y un nieto que tiene 1 año y medio. Desgraciadamente con la pandemia los veo muy poco. Claro. Oiga, pero este 18 no va a estar con su hijo, ¿sí?
yo espero que sí, porque habrá un veranito Claro, San Juan, la pandemia claro, habrá bajado, podremos, claro, además nos juntamos con los hijos y las novias y los hijos, claro, los nietos, no somos tantos, o sea, no claro, llegamos a 20, seríamos, creo que somos, cuando nos juntamos todo el núcleo más pequeño, somos 11 personas. claro. Oiga, senador, cuando haga un asado lo voy a invitar, ¿ya? Yo hago como que voy por el barrio, voy Ah, paseando, claro, claro, y yo paso claro, nomás, y, oh, mira, se dio justo la posibilidad, claro. para que no Qué parezca que casualidad, está... qué casualidad. Ah, Claro, ahí nos sacamos una selfie, no sé, ahí ponemos que, bueno, estuvo paseando, haciendo terreno, estando en terreno. Sí, pues lo invitamos, estaba ¿no? Pero, trabajando y hay que compartir. claro, claro, y Compartir hay con que los futuros trabajar, claro, electores. ¿Ah? como que, claro, 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 claro. Bueno, parece que quedamos en carrete, ¿no? Quedamos en carrete, si no me Quedamos a equivoco, ver si yo ¿cierto? carreteaba o no. La verdad Ah, que claro. carreteo más por imaginación que por hecho, ¿ah? Porque de ¿Eh? verdad, por ejemplo, cuando uno era joven, había toque de queda. Ah, no me Allá, explico. claro, Entonces claro, había toque de queda y las fiestas eran de toque a toque. O claro. sea, tenías que Chuta. llegar a un lugar antes que fuera el toque de queda, después te quedabas encerrado hasta el día siguiente cuando dejaban salir a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Ahora uno nunca se levantaba a esa hora cuando estaba en un carrete, pero a las Claro, 9 tú ya recién te ibas a tu casa porque estaba el toque de queda. O claro. sea, no por Oiga, eso dejábamos hacer fiestas. claro, usted cuando era joven igual le ponía un poquito, ¿no? ¿Cómo? Igual le ponía un poquito, ¿no? Cuando joven, no ¿Eh? tanto, pero de cuando en vez sí. Y Usted, tres veces en mi vida bebí en exceso, como bebe el que no sabe beber, que es mezclar de todo, y se le daba vuelta a la casa. Si hubiese sido un edificio de departamento, también el edificio de departamento se habría dado vuelta. Y ahí descubrí la técnica de que hay que sacar el pie de la cama y ponerle en el piso. claro, Dice que se deja de dar vuelta, pero lo pasé claro. pésimo. Creo que al día siguiente a las 4 de Mm, la tarde recién me pude levantar para ir a estudiar. Ese fue oh, el carrete más grave que he tenido en mi vida y tuve 3. Con eso es suficiente de- para sentirse mal. Mira, claro, uno claro. se siente pésimo. ¿Para qué? Oiga, por casualidad, así entre nos y entre nosotros, cierren las puertas de donde estén, que no salga de aquí. ¿Ha ido a estudiar o trabajar con caña? No, No, no. Te no. desprestigia más. Imagínate, cuando era profesor en Claro. la universidad no iba a llegar. Oye, el Ah, profesor claro. llegó. Se entera toda la Claro. universidad. En el Me trabajo voy a igual. agarrar para el No, deseo. tú tienes que... aquí es como los futbolistas. Si tú eres futbolista, no te puedes descuidar ante un partido. Claro, claro. Porque Ya, además nos falta vamos respeto con al el... público, falta respeto a tus alumnos, falta respeto a tus Claro, colegas. claro. Imagínate en la tele, leyendo noticias, pasadito de grado alcohólico. No, se enteran hasta en Estados Chuta. Unidos. Salía ahí, ¿cómo le llaman Claro, ahora? Con un meme. periodista con caña. Claro. Claro, No titular se de puede. mañana, Trabajo periodista con caña. nunca. Claro, no. Muy bien. Ya, senador, nos vamos a poner en serio. Nos Ya, vamos a poner en vamos. serio. Pues, bueno, Voy a poner chaqueta si quieres para estar más. ya, yo me voy a poner camisa y corbata, la tengo colgadita ahí. No, oiga, mire, hicieron una pregunta aquí que me gustaría planteársela. Bueno, como si ya hablamos del presidente, que no me acuerdo el nombre, pero bueno. ¿Cuál es su opinión respecto al manejo del gobierno respecto a la pandemia? Lo dice la querida encargada de convivencia de nuestro liceo. Mira, para serte honesto, a diferencia de la crisis social, que yo creo que sí se veía venir, aunque no con ese grado de violencia probablemente, la pandemia no la vimos. Ahí no la vimos nadie. Y todos pensamos al comienzo que esto iba a ser corto, de un par de meses, como pasa con todas las enfermedades de invierno. Pero ya a fines de marzo todos nos empezamos a dar cuenta que esto podía ser más largo y era todo el invierno. Y ya a Claro, fines de abril sabíamos que esto iba a ser por un tiempo indeterminado. Yo creo que el gobierno hasta la fecha no toma en conciencia que cuando las crisis son largas hay que tener políticas de largo plazo y no claro, ir
arreglando puntitos aquí, ahí, ahí, allá. Le arregla la situación económica a los dueños de camiones, pero no al chofer del camión. Claro. Entonces, segunda Oiga, ley, la espera ley un poquito. 2 con el chofer del camión, es taxi igual. Le dan un Espera un beneficio poquito. al chofer, al dueño del taxi y Quedan no 3 al chofer segundos. del